La primera imagen de este informativo nos mostraba el acto solemne de la apertura del año judicial, un momento apropiado para hacer un análisis de cómo está la justicia en nuestra comunidad. Y en ese acto hemos escuchado a nuestra invitada de esta noche echar una reprimenda a los políticos por utilizar las denuncias con fines electorales. Lourdes Rodríguez Reyes es la fiscal superior de Castilla y León. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Es cada vez más frecuente esa estrategia de los partidos para desgastar al rival? Bueno, yo lo que expresé en la intervención de la apertura del año judicial fue una serie de reflexiones a la vista de aportaciones que se hacen por parte de las fiscalías provinciales en relación con las diligencias de investigación. Entonces, Castilla y León es una comunidad cuyas provincias tienen muchas entidades locales menores, tiene muchos pueblos, muchas entidades pequeñas, y sí que es cierto, y lo detectamos, que en época electoral y preelectoral, bueno, pues se acude a las diligencias de investigación, a la Fiscalía, que utiliza este instrumento, efectivamente, bueno, pues con denuncias que no tienen mucho fundamento y demasiado rigor. ¿Y qué mecanismos tiene la justicia para que no se utilice tanto este mecanismo perverso, es decir, para que el denunciante pues acabe al final pagando por una denuncia que al final no llega a nada? Bueno, y que solo pretende hacer daño al rival. Nuestras diligencias de investigación no llevan consigo en ningún caso imposición en costas. Entonces, bueno, pues lo que hacemos cuando consideramos que no tienen fundamento legal, pues se procede al archivo de las mismas. Esta mañana también ha dicho una cosa que me ha llamado también mucho la atención, ¿no? Que hay una utilización creciente de la denuncia anónima con la que se busca la apertura de causas generales impropias de nuestro sistema penal. Claro. No sé, me entiendo que para una sociedad del siglo XXI este tipo de situaciones son graves, ¿no? También es otra de las cuestiones que hemos detectado en las distintas provincias, que son unas denuncias pues muy genéricas, denuncias además anónimas, y me refiero con las denuncias anónimas a situaciones diferentes que hay que distinguir. Por un lado están estas denuncias pues muy genéricas, sin fundamentación, que lo que pretenderían es pues abrir una causa general. Es que se ha cometido un delito en tal organismo, sin más datos, sin más fundamentos, sin descripción de tipos delictivos. Y otra cosa muy diferente son determinadas denuncias anónimas que denuncian hechos concretos, con un principio de prueba, y que también esto viene a cuento porque en España todavía para la investigación de casos de corrupción y otro tipo de casos se está tirando de la denuncia anónima, pero son otro tipo de denuncias, y también lo que quiero poner de manifiesto, o las reflexiones que hacen las distintas fiscalías, es que en nuestro país todavía nos falta un estatuto del denunciante, una serie de normativa que proteja al denunciante, al alertador, pero me estoy refiriendo a situaciones diferentes, ¿no? Diferentes a estas denuncias genéricas sin fundamento y que pretenden pues abrir causas generales en determinados organismos o en determinadas instituciones con muy poco fundamento, con muy poca descripción de los tipos delictivos. Es que el derecho penal tiene una técnica y tiene unos requisitos. Sí, pero que son denuncias que al final, en muchas ocasiones, llevan aparejado un titular en prensa, en medios de comunicación, y que acaban con lo que denominamos nosotros como pena del telediario, ¿no? Efectivamente, porque es verdad que bueno, se destruyen muchas reputaciones en ocasiones con este tipo de comportamientos, y después también, bueno, pues no se presta la misma atención cuando se archivan esas denuncias, a restituir esa fama, claro, o ese buen nombre que se ha visto afectado. Estamos hablando con Lourdes Rodríguez Reyes, que es la fiscal superior de Castilla y León, en el día en el que precisamente esta mañana se ha procedido a la apertura del año judicial en Castilla y León. En su intervención ha dicho muchas más cosas, y también parece que estamos haciendo aquí un análisis pormenorizado de esa intervención, pero cuando ha señalado la limpieza de la sociedad no se puede dejar solo en manos del derecho penal. ¿Hemos dejado o hemos hecho dejación de funciones al resto de la sociedad? Y que sean los jueces, los fiscales, el sistema judicial el que nos lo arregle todo. Bueno, pues
Pues en ocasiones así esa impresión da. Yo lo que creo que es muy necesario es que funcionen todos los controles, los órganos de control, y que funcionen los controles administrativos, los controles contables. Y es que el derecho penal es muy exigente, es muy exigente en requisitos, es muy exigente en garantías, es muy exigente en pruebas. Entonces, también lo que puede ocurrir es que el derecho penal, si no se cumplen esas exigencias, no sanciona, y también se puede ver decepcionado a la sociedad. Pero el derecho penal está para lo que está, para conductas muy graves. Hay otra serie de, o graves, o que sean delitos en definitiva, para conductas delictivas, pero que tienen sus requisitos. Y bueno, pues en la administración, en las empresas, bueno, pues tienen que funcionar esos controles previos. Esta mañana han aprovechado para hacer balance de cómo fue el año 2018 en lo que a usted le compete. En el caso de la Fiscalía, hacía un repaso de la evolución de los procedimientos y de la delincuencia durante ese 2018. Hay un dato preocupante, ¿no? El incremento en un 25% de los delitos contra la libertad sexual. Sí, eso lo hemos detectado, es el porcentaje, las cifras que dan nuestras estadísticas coinciden también a nivel nacional. Son un tipo de delitos que representan una parte pequeña del global, del conjunto de delitos, pero bueno, son delitos graves que crean alarma, que crean repulsa social, y es una llamada de atención, es una llamada de atención. Las estadísticas también hay que interpretarlas si fundamentalmente lo que apuntan son tendencias, ¿no? Que ya es bastante, porque después los registros, bueno, también tienen que ser correctos y demás, pero bueno, es un apunte para estar alertas. ¿Y qué mecanismos tiene la Fiscalía para hacer frente a este tipo de delitos? Bueno, pues nosotros tenemos el mecanismo del procedimiento penal, de formular denuncias cuando llegan a la Fiscalía para la persecución de estos delitos y de hacer nuestro trabajo en el procedimiento judicial, porque todas las actuaciones del fiscal siempre están dirigidas a los procedimientos judiciales. Porque en otros casos, en otros procedimientos, ha habido un descenso, ¿no?, en otros tipos de denuncias. En otros tipos de denuncias ha habido un descenso. Lo que se aprecia en términos generales, o lo que apreciamos en términos generales, es que no ha habido variaciones significativas. Por ejemplo, que en otros territorios está muy de actualidad y ha sido noticia el incremento importante de los hurtos. No lo hemos detectado así. Los delitos contra la propiedad se mantienen en cifras más o menos semejantes. La conclusión es que no ha habido variaciones muy significativas en términos generales, ni en el número de procedimientos, ni en la evolución de los delitos. Quiero volver a ese aspecto del aumento de las denuncias por violencia de género o por abusos sexuales. Hay un dato que nos llamó mucho la atención cuando se presentó también la memoria de la Fiscalía General del Estado en la apertura del año judicial a nivel estatal, cuando la fiscala vino a pedir que se instalaran, o a sugerir que se instalaran cámaras en las aulas de los colegios, porque había habido un incremento importante de los abusos sexuales a menores. Nos quedamos con ese titular porque nos llamó mucho la atención. No sé si usted es partidario o no es partidario de esa medida. Bueno, yo creo que ese punto en concreto merece una aclaración, porque yo creo que no lo hemos sabido explicar bien. No fue una propuesta de la Fiscalía General. Las propuestas que hace la Fiscalía General ocupan un determinado lugar en la memoria, están sujetas a un determinado procedimiento, y yo, por lo que he visto, en una memoria de 1500 páginas son cuatro párrafos que hacen referencia a este tema. La memoria de la Fiscalía General, al igual que la nuestra, recoge las opiniones, reflexiones, aportaciones de todas las fiscalías de España. Entonces, este punto concreto fue una reflexión de una fiscalía territorial, que no sé cuál es, a propósito de un caso concreto en que se proponía para ese caso concreto y con medidas judiciales, de un caso además especial, pues esta medida. Pero vamos, no ha sido una propuesta de la Fiscalía General, ni muchísimo menos. No lo hemos sabido explicar bien, o no se ha recogido bien en la memoria. Porque entiende la controversia que se generó entonces, lógicamente, ¿no? Porque bueno, pues es un tema que yo necesitaría reflexión, y mi institución me imagino que también la necesitaríamos sobre este tema, porque bueno, pues afecta a derechos fundamentales
si habría que valorar la finalidad, pero vamos, fue una aportación de una Fiscalía Territorial, porque la memoria es un documento vivo, se aportan, se nutre, es un trabajo colectivo, ¿no? De distintas reflexiones. Le quiero preguntar por un asunto de actualidad de hace unos pocos días, de la semana pasada. ¿Cómo valora esa decisión de la Fiscalía de Valladolid de recurrir las salidas de Iñaki Urdangarín de la cárcel de Ávila para acudir a Pozuelo de Alarcón a sus labores de voluntariado? Bueno, más que valorar, las decisiones que se toman en la Fiscalía se toman de una forma conjunta. Nosotros trabajamos en equipo y las decisiones de una cierta entidad, bueno, pues se valoran, se estudian, se comparten también las reflexiones y las distintas cuestiones. Es una postura de la Fiscalía, se ha dado a conocer a los medios de comunicación la postura y además el recurso que realizó la fiscal jefe de Valladolid, la Fiscalía de Valladolid, y ahí están todos los razonamientos que bueno, pues se han dado a conocer. ¿Cuándo conoceremos alguna decisión de la justicia en torno a este tema? Pues eso ya no lo sé, ya no lo sé, porque es una vista de apelación y eso lleva sus trámites y el correspondiente procedimiento con sus trámites legales. Bueno, dentro de los ejercicios de transparencia que caracterizan en los últimos tiempos a muchas instituciones, también la justicia intenta llegar más a la ciudadanía, darse más a conocer y establecer más contacto, por ejemplo, con los medios de comunicación. Yo no sé si son conscientes o creen que ahora el ciudadano sabe mejor la labor que desempeñan, en este caso ustedes, los fiscales, también los jueces, la justicia en general. ¿Creen que existe más cercanía, más sintonía con el ciudadano? Nosotros lo que estamos intentando es mantener esa comunicación, darnos a conocer, que se entiendan nuestras resoluciones, intentar explicar nuestra postura, y en ese sentido, bueno, pues una de mis prioridades a nivel de peticiones de medios, que la justicia siempre está mal, bueno, pues necesitaría sobre todo la Fiscalía de la Comunidad, el fiscal superior en mi caso, bueno, pues tener un mínimo gabinete de comunicación o una persona entendida en comunicación. Como esto parece que no llega, a pesar de las reiteradas peticiones, bueno, pues vamos a iniciar una serie de actividades formativas para formarnos en esta materia y poder explicar lo que hacemos, porque además yo creo que la figura del fiscal es bastante desconocida para el ciudadano, y además el fiscal español tiene una configuración muy peculiar, porque no solamente actúa en el ámbito penal, de persecución de los delitos, de ir a los juicios, de sostener la acusación, sino que tiene una serie de funciones protectoras, tuitivas, que son, bueno, muy relevantes, que al ciudadano le pueden interesar mucho y que yo creo que son desconocidas. Porque eso de que la Fiscalía se hiciese cargo de la instrucción de los casos, aquello no llegó a más, ¿no? Aquello ahí estamos, lo seguimos pidiendo, lo seguimos reclamando, una reforma del proceso penal, porque estamos en el siglo XXI con una delincuencia y una sociedad muy compleja y con un procedimiento penal del siglo XIX. Nosotros defendemos que sería mucho más eficaz la dirección de la investigación, no la instrucción, no cambiar la figura del juez instructor por el fiscal, no. Un procedimiento más ágil, con una fase de investigación policial dirigida por la policía y un juez de garantías, porque las garantías en el procedimiento penal son esenciales. Creo que sería, bueno, pues más rápida, más ágil. Después el fiscal tiene una configuración al mismo tiempo institucional mucho más flexible, trabajamos más en equipos, somos más intercambiables, no tenemos esa serie de rigideces que a lo mejor en determinados supuestos supone la estructura del Poder Judicial, bueno, pues por su propia posición institucional, por supuesto. Y ahora que cada vez hay más tipos delictivos, diferentes casos que vamos conociendo y que nos sorprenden, ¿no?, porque hasta antes de ayer no existían, ¿pide la Fiscal Superior de Castilla y León más secciones especializadas o son suficientes con las que ya existen?
Bueno, nosotros tenemos unas secciones muy potentes y muy especializadas. Hoy, por ejemplo, en la apertura del año judicial hacía referencia a que una de las preocupaciones era la ciberdelincuencia, los delitos en el ciberespacio, porque toda la actividad delictiva se ha trasladado al espacio. Y hacía la reflexión que nuestras secciones especializadas en criminalidad informática se están formando constantemente. En cada fiscalía hay al menos un fiscal, dependiendo del tamaño, la sección es mayor o menor, por ejemplo, especializado en ciberdelitos. Y en concreto la Fiscalía General ha sacado 5 circulares muy punteras en investigación tecnológica. Nosotros estamos organizados sobre la base de las especialidades. Tenemos especialidades en medio ambiente, seguridad vial, discapacidad, bueno, una serie de especialidades. Nosotros fundamentalmente lo que necesitamos son medios y unas estructuras organizativas que no están en nuestra mano, que nos permitan funcionar de una manera más ágil, más moderna y con más recursos. Pues hecha está la llamada, porque al final eso va a redundar en beneficio, en definitiva, de los ciudadanos, que nos quejamos muy a menudo de la lentitud de la justicia. Muchísimas gracias, Lourdes Rodríguez, Fiscal Superior de Castilla y León, por acompañarnos esta noche en el Tiempo de Entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias y buenas noches. No vamos a dejar de hablar de cuestiones que pueden llegar a ser considerados delictivos. Casi 1 de cada 10 conductores de Castilla y León reconoce haberse hecho un selfie al volante. Un estudio de la Fundación Línea Directa advierte de que el uso del teléfono móvil provoca al año 8.000 accidentes de tráfico en nuestro país. Conduce desde el asiento del copiloto y grabándose con el teléfono móvil. No es el único. El 8% de los castellanos y leoneses reconoce haberse hecho un selfie al volante. Es peligroso. Un segundo que te distraigas ha provocado un accidente. 1 de cada 2 conductores usa el móvil en la carretera. Abrir la pantalla y mirar quién te ha escrito o qué es lo que te ha escrito, pues sí. Se ve gente mandando WhatsApps y eso conduciendo y es una locura. Alguna vez lo he utilizado, pero soy consciente que no se debe de utilizar. En España se producen al año 8.000 accidentes de tráfico por esta distracción, que afecta al resto de conductores, pero también a los peatones. Es que yo siempre paro para que hasta que paren todo, luego tengo que cruzar. No sabes si tiene el móvil, si está hablando, aunque sea simplemente hablando por teléfono, tiene en la cabeza en otra cosa. Por increíble que parezca, hay quienes creen que el móvil al volante está permitido. 11 millones de conductores ignoran la normativa del uso del móvil en la conducción, que conlleva una sanción de 200 euros y pérdida de 3 puntos de carné. De 3 en 3 suman casi 3 millones los puntos retirados en los últimos 5 años. Pues ya saben, al volante nada de móvil. Nos vemos mañana, por supuesto, al filo de la medianoche. Ahora les dejo con la información meteorológica y les recuerdo que a las 7:30 Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, que descansen.